niños acudían a la comida por consuelo y odiaban las clases de educación física. Todos sus compañeros se burlaban de ellos hasta que años más tarde pasaría esto. En un pequeño barrio, donde las casas se alineaban con un aire de sencillez y calidez, vivían 3 niños que se encontraron en la adversidad. Pedro, Lucas y Mateo eran inseparables. Los padres de Pedro, Lucas y Mateo desempeñaban roles importantes en sus vidas, aunque cada familia tenía su propia dinámica. Pedro vivía con su madre, Elena, una mujer trabajadora y amorosa que siempre trató de inculcarle valores de esfuerzo y dedicación. Elena trabajaba largas horas en una tienda de comestibles, pero siempre encontraba tiempo para sentarse con Pedro después del trabajo y escuchar sus preocupaciones. Su apoyo incondicional fue clave para que Pedro se sintiera valorado. Lucas creció en un hogar con ambos padres, Ricardo y Laura, quienes eran muy activos en su comunidad. Ricardo era un apasionado entrenador de fútbol y Laura una maestra de educación física. Aunque tenían buenas intenciones, a menudo presionaban a Lucas para que destacara en los deportes, lo que solo aumentaba su inseguridad. Sin embargo, el amor que sentían por él se manifestaba en pequeños gestos, como asistir a sus competencias. Mateo tenía una familia un poco más complicada. Su padre, Jorge, era un hombre estricto que soñaba con que su hijo fuera un atleta destacado. Jorge a menudo comparaba a Mateo con otros niños, lo que lo hacía sentir insuficiente. Por otro lado, su madre, Ana, era una figura comprensiva y soñadora, que siempre apoyaba a Mateo en sus pasiones, especialmente su amor por los videojuegos y la lectura. Ella era quien lo animaba a seguir su propio camino. A pesar de las diferencias en sus hogares, los 3 padres compartían un deseo común: ver a sus hijos felices y exitosos. Estas experiencias familiares influyeron en la forma en que los niños se unieron y decidieron trabajar juntos, encontrando consuelo y motivación en su amistad. A lo largo de su viaje, cada niño aprendió no solo a superar las expectativas de sus padres, sino también a forjar su propia identidad. Desde su más temprana infancia, su amistad había sido forjada en la cocina de la abuela de Pedro, donde el olor de los guisos y los pasteles recién horneados los envolvía como un abrazo reconfortante. Esa cocina era su refugio, un lugar donde podían dejar de lado sus preocupaciones y por un momento olvidar que el mundo exterior a menudo era cruel. Cada tarde, después de la escuela, se apresuraban a llegar a casa de Pedro, dejando atrás los ecos de las risas burlonas que los seguían. La clase de educación física era la más temida. Los profesores, en su afán por fomentar el espíritu competitivo, a menudo dejaban caer comentarios que herían más que motivaban. Pedro, con su cuerpo pequeño y torpe, Lucas, que siempre tropezaba al correr, y Mateo, que prefería los videojuegos a los deportes, eran el blanco perfecto para las bromas de sus compañeros. A pesar de las burlas, esos momentos de compartir la comida en la cocina de la abuela eran un bálsamo. La abuela, con su sabiduría y cariño, les decía que la verdadera fuerza se encontraba en el interior y que algún día tendrían la oportunidad de demostrar su valía. Pero en esos días, cuando sus compañeros se reían de ellos, esas palabras parecían no tener consuelo. Una tarde, mientras devoraban galletas y escuchaban las historias de la abuela, Mateo rompió el silencio. Un día seremos diferentes. Un día mostraré que puedo hacer más que solo jugar videojuegos. Sus amigos lo miraron sorprendidos. ¿Qué tal si comenzamos a entrenar? Tal vez, si nos esforzamos, podríamos ser más fuertes, propuso Lucas. Pedro, con una mezcla de temor y emoción, asintió. Podríamos entrenar juntos. Si somos un equipo, tal vez podamos soportar lo que nos dicen. Así nació una promesa, un pacto entre los 3. Juntos se convertirían en la mejor versión de sí mismos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
A escondidas se reunían en el parque, lejos de las miradas burlonas. Al principio, sus cuerpos eran torpes y sus habilidades limitadas. Cada caída, cada resbalón, era una nueva herida en su autoestima, pero también un recordatorio de que estaban en esto juntos. Cuando uno de ellos caía, los otros se reían, no con burla, sino como una manera de alentar. «Levántate, podemos hacerlo». A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a ver resultados. Pedro empezó a ganar fuerza, Lucas aprendió a correr sin tropezar, y Mateo, con su dedicación, se convirtió en un excelente ciclista. La comida que una vez les dio consuelo ahora se convertía en combustible para seguir entrenando. La abuela, al notar su dedicación, comenzó a preparar comidas más nutritivas, llenas de vegetales y proteínas, alentándolos en su esfuerzo. A medida que se acercaba la adolescencia, Pedro, Lucas y Mateo se dieron cuenta de que habían cambiado. No solo en el físico, sino en su forma de ver la vida. Se sentían más seguros, más fuertes. Aquellas burlas que antes los herían comenzaron a perder su poder. En lugar de evitar la educación física, ahora se presentaban con confianza, dispuestos a demostrar que no eran los mismos de antes. Un día, durante una competencia escolar, se enteraron de que habría una prueba de talentos. Mateo decidió inscribirse en la carrera de ciclismo. Mientras tanto, Pedro y Lucas se prepararon para una carrera de fondo. La emoción era palpable. Habían llegado a un punto en el que querían ser vistos, no solo como niños que se reían de sí mismos, sino como jóvenes que habían trabajado arduamente para llegar allí. El día de la competencia llegó, y el ambiente estaba cargado de nerviosismo. Mateo se colocó su casco, sintiendo que cada pieza de equipo representaba un esfuerzo y un sacrificio. Pedro y Lucas se alinearon en la pista, con los corazones latiendo fuerte. Al sonar el disparo de salida, corrieron como nunca lo habían hecho. Pedro, sintiendo el viento en su rostro, recordó las palabras de su abuela. La verdadera fuerza se encuentra en el interior. Esa fuerza ahora se manifestaba en su dedicación. El evento fue un éxito para los tres. Mateo ganó la medalla de oro en ciclismo, mientras que Pedro y Lucas lograron un segundo y tercer lugar en la carrera de fondo. Pero lo más importante no eran las medallas, sino cómo se sintieron en ese momento. Cuando subieron al podio, las viejas heridas comenzaron a sanar. Las risas de sus compañeros se convirtieron en aplausos y las burlas en admiración. Sin embargo, la vida no siempre es un camino recto. A pesar de sus logros, el eco de las burlas pasadas aún resonaba en sus mentes. Cada vez que se veían en el espejo, a veces sentían la sombra de la inseguridad acechando. Un día, mientras caminaban hacia la escuela, se encontraron con un grupo de antiguos compañeros que aún no podían dejar atrás sus antiguas costumbres. Los comentarios despectivos comenzaron a fluir nuevamente. «Miren a los fracasados, ahora creen que son modelos», se burlaron, riendo a carcajadas. La herida que habían estado sanando se abrió de nuevo, y por un momento sintieron que volvían a ser esos niños inseguros que buscaban consuelo en la comida. Fue un golpe devastador, pero esta vez tenían algo más fuerte que la tristeza: su amistad. En vez de hundirse, decidieron hablar. «Puede que nos hayas hecho sentir mal en el pasado, pero hemos trabajado duro para llegar aquí. No somos los mismos de antes», dijo Pedro, con la voz firme. Lucas y Mateo se unieron a él, y juntos enfrentaron las burlas con dignidad. Sorprendentemente, esto provocó una reacción en sus compañeros. Algunos se sintieron incómodos, otros sorprendidos, pero la mayoría no esperaba esa respuesta. En lugar de ceder al dolor, los tres habían elegido levantarse. El evento de moda en el que Pedro, Lucas y Mateo iban a participar fue organizado en un prestigioso hotel del centro de la ciudad. El ambiente estaba cargado de energía, luces brillantes
y una multitud de personas esperando ansiosas ver a los modelos en la pasarela. Los tres amigos, ahora jóvenes con un físico atlético y una confianza que irradiaba, se sentían emocionados pero nerviosos por el gran día. Mientras se preparaban en el backstage, el eco de la música vibraba en sus cuerpos. Pedro ajustó su chaqueta y se miró en el espejo, recordando los días de burlas en la escuela. Lucas estaba revisando su atuendo, mientras Mateo revisaba su peinado. Habían pasado por tantas etapas juntos y ahora estaban a punto de enfrentarse a un público que no conocían, pero que se había convertido en un símbolo de su éxito. Al salir del backstage, el bullicio de la multitud se convirtió en un murmullo de admiración. Las cámaras destellaban y los flashes iluminaban el ambiente. Con cada paso que daban, sus corazones latían con fuerza, pero también con orgullo. Ellos eran el reflejo de su trabajo duro, de las risas compartidas y de las lágrimas superadas. De repente, mientras caminaban por la pasarela, sus ojos se encontraron con los de sus antiguos compañeros de clase. En un rincón, un grupo de chicos que una vez se habían burlado de ellos observaba, visiblemente sorprendidos. Las caras de esos jóvenes, que antes eran fuentes de inseguridad, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y admiración. Cuando llegaron al final de la pasarela, se dieron la vuelta para saludar al público. En ese momento, Mateo, sintiendo una oleada de valentía, decidió dar un paso adelante. Con una voz clara y firme, se dirigió al público y, por extensión, a sus antiguos matones. Nunca olvidaremos lo que pasamos en la escuela, pero hoy estamos aquí no solo para mostrar lo que hemos logrado, sino para recordarles que cada uno de nosotros tiene una historia que vale la pena contar. La multitud estalló en aplausos, y Pedro y Lucas lo apoyaron. Todos enfrentamos nuestros propios demonios, continuó Lucas, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar. La clave es nunca rendirse y encontrar la fuerza en aquellos que nos rodean. Los antiguos compañeros de clase, ahora mirando con una mezcla de respeto y asombro, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se sonrojaron, reconociendo que, quizás, habían subestimado a esos chicos que una vez fueron el blanco de sus burlas. Finalmente, Pedro sonrió, mirando a sus amigos y a la audiencia. Recuerden que la verdadera fuerza se encuentra en nuestra capacidad de levantarnos después de caer. Todos podemos ser héroes en nuestras propias historias. El aplauso resonó con fuerza, y mientras regresaban al backstage, sintieron una mezcla de liberación y triunfo. No solo habían conquistado la pasarela, sino que también habían confrontado su pasado. Al finalizar el evento, los tres amigos se encontraron con sus antiguos compañeros, quienes se acercaron con miradas más humildes. Uno de ellos, el líder del grupo que solía burlarse de ellos, se atrevió a hablar. «No sabía que habían pasado por tanto. Lo siento por cómo actuamos. Nos hicisteis ver que somos nosotros los que necesitamos cambiar». Mateo, en lugar de guardar rencor, respondió: «Agradecemos que reconozcan su parte. Todos tenemos nuestras luchas, y es fácil olvidar que cada uno está lidiando con algo». Esa conversación se convirtió en un puente entre el pasado y el presente. Al final, todos compartieron risas, recuerdos y un nuevo respeto mutuo. Aquel encuentro no solo cerró un capítulo de su vida, sino que también les ofreció la oportunidad de empezar de nuevo, con una comprensión más profunda de la lucha y el crecimiento personal. La experiencia en la pasarela se convirtió en un hito no solo en sus carreras, sino también en su viaje de vida, recordándoles que, al final, la verdadera victoria no es el reconocimiento, sino la capacidad de sanar y seguir adelante. La vida está llena de desafíos y momentos dolorosos, pero cómo elegimos enfrentar esos momentos define nuestro camino. La historia de Pedro, Lucas y Mateo es un recordatorio de que las heridas del pasado pueden transformarse en la fuerza del futuro. Lo que una vez fue un refugio en la cocina de una abuela se convirtió en un símbolo de amistad y superación.
En lugar de dejar que las burlas y las inseguridades los definieran, decidieron crear su propio destino. A veces, las luchas más difíciles nos conducen a las victorias más bellas. Y en esos momentos de gloria, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que cada lágrima derramada, cada risa burlona y cada caída nos prepararon para brillar. Al final, no se trata solo de lo que logramos, sino de cómo encontramos el consuelo y la fuerza en aquellos que nos rodean. El amor y la amistad pueden ser la luz en la oscuridad, guiándonos hacia un futuro lleno de posibilidades.